Durante muchos años hemos escuchado historias, seres gigantes que, según dicen, pueden hacer temblar la tierra con cada paso. Pero, ¿qué pasaría si vieras una evidencia que no puedes explicar fácilmente? En diferentes partes del mundo, desde los bosques más profundos hasta las montañas más altas, existen videos captados por cámaras que hasta ahora la ciencia no ha podido explicar claramente. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Estos son los 20 gigantes misteriosos que supuestamente fueron captados por cámaras. Pero antes de comenzar, no olvides darle like a este video. Esto significa mucho para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. Número 20. La misteriosa criatura en la montaña. En abril de 2022, un creador de TikTok llamado Andrew Dawson subió un video que rápidamente se hizo viral en línea. Mientras viajaba cerca del Whistler's Peak en Canadá, notó algo extraño. A lo lejos, en la cima de una cresta cubierta de nieve, había una figura enorme de pie, sin moverse. Pero al observarlo más de cerca, el tamaño no parecía correcto. Era demasiado grande en comparación con el entorno, incluso más alto que las formaciones naturales de la montaña. No pasó mucho tiempo antes de que volviera a publicar los siguientes videos. Según él, cosas extrañas empezaron a suceder después de que subió las grabaciones, pero no tuvo miedo. Dijo que volvería al día siguiente, que seguiría grabando, pero eso ya no sucedió. Su último video se subió el 17 de mayo de 2022. Después de un tiempo salió la noticia de que Andrew Dawson había fallecido. No hubo una explicación detallada. Y las personas que intentaron investigar el lugar, algunos dijeron que también fueron detenidos por personas desconocidas. Aquí comenzó la gran pregunta. ¿Qué fue realmente lo que se vio en esa montaña? ¿Y por qué parece que alguien quiere evitar que se sepa la verdad? ¿Fue solo una coincidencia? ¿O vio algo que no debía ver? Este tipo de grabaciones en video probablemente no las olvidarás. Número 19. Gigante visto en Perú. En las montañas de Perú hay videos que se han difundido en línea mostrando criaturas enormes parecidas a humanos en medio de los Andes. Al principio parece que está sentado y luego de repente se pone de pie. Por su tamaño, las personas normales no llegan ni a la mitad de su altura. Algunos dijeron de inmediato que solo era una ilusión, un truco de la cámara o la mala calidad del video. Pero la historia es diferente para las personas que viven allí. Según ellos, no es la primera vez. Dicen que hay ocasiones, especialmente cuando hay tormenta o nubes densas, en que aparecen figuras de repente en la cima de la montaña. Solo están de pie, no se mueven. Y después de unos segundos, de repente desaparecen entre las nubes. En el siglo XVI, hubo escritores de España que escribieron sobre huesos encontrados cerca de la costa. Eran enormes y decían que no se podía explicar si solo provenían de personas comunes. En 2012 también hubo arqueólogos que encontraron huesos grandes en las montañas de Perú, pero hasta ahora los resultados de los análisis siguen sin estar claros. La cordillera de los Andes se extienden por casi 4.500 millas y una gran parte de ellas todavía no ha sido completamente estudiada. Si hay algo escondido en ese lugar, es posible que permanezca sin ser visto durante muchísimo tiempo. Number 18, ang Monte Prama Giant. En marzo de 1974, un agricultor hizo un descubrimiento mientras araba la tierra cerca del pueblo de Cabras. Golpeó algo duro bajo la tierra. Cuando lo desenterró, salieron a la luz cientos de piezas de piedra. Al principio, no tenían una forma clara, pero cuando las juntaron, apareció algo inesperado. Una gran estatua de una persona. Algunas miden más de 9 pies de altura y pesan más de 800 libras. Estas estatuas fueron llamadas los gigantes de Monte Prama, y según los estudios fueron hechas entre el 900 y 750 a.C. Si eso es correcto, son incluso más antiguas que las famosas estatuas de la antigua Grecia. Eso significa que es uno de los primeros ejemplos de grandes esculturas de piedra en todo el Mediterráneo, pero hasta ahora todavía no está claro quién las hizo. Por el tamaño y los detalles de las estatuas, parece que están contando una historia que hace mucho tiempo fue olvidada. Durante mucho tiempo, los lugareños contaron historias de que estas torres fueron construidas por gigantes, una raza que alguna vez gobernó la isla. Por eso, cuando se descubrieron las estatuas de Monte Prama, muchos creyeron que eran la prueba de las leyendas. Pero hay un problema. Todavía no se ha encontrado ningún hueso oficialmente confirmado. Y las historias sobre los supuestos huesos gigantes encontrados en el lugar de repente desaparecieron de los registros oficiales. Hasta ahora hay lugareños en Monte Prama que cuentan estas historias en voz baja, pero no quieren decirlo directamente.
Number 17, ang Nephilim Giant. Hay una foto que se difundió en línea que muestra a una criatura enorme parecida a un humano. Es casi 5 veces más alta que las personas que están frente a ella. Según la carta, la criatura de la foto está bajo el control del gobierno. Al rastrear su origen, se descubrió que la foto se subió por primera vez el 3 de junio de 2023 en X, sin descripción, sin contexto. Y hasta ahora nadie sabe quién tomó la foto o de dónde proviene. ¿Es real o solo es invento? Hay otra foto similar que supuestamente proviene de un escondite secreto de documentos del Vaticano. Otra criatura gigante de pie al lado. Durante muchos siglos han existido historias sobre los Nefilim, seres gigantes mencionados en la Biblia. Y se dice que desaparecieron después de un gran diluvio o que se escondieron bajo tierra, pero de vez en cuando aparecen algunas cosas. Una foto, un video o incluso una historia que hace que la gente vuelva a pensar. Esta imagen es una de las más comentadas en las historias modernas sobre gigantes. Algunos creen que esto es evidencia, que todavía existen gigantes y que están siendo vigilados por programas secretos. Otros dicen que esto solo está editado. Y esa es la razón por la que esto es aún más preocupante. Te hace pensar, ¿qué más no hemos visto todavía? Número 16. La criatura gigante debajo de la cascada. Uno de los videos más extraños que se han difundido muestra a una criatura enorme caminando debajo de una cascada en una montaña remota. Pero si lo observas bien, hay algo moviéndose debajo de ella. Una sombra demasiado grande para ser humano. El video fue grabado por un aventurero que exploraba un lugar remoto, lejos de la gente, rodeado solo de rocas, ríos y montañas empinadas. Mientras grababa la cascada, notó algo extraño. Debajo del agua que caía con fuerza, había una figura grande que se movía rápidamente en el río rocoso. No era pequeña. Por su tamaño, era evidente que era más grande que las rocas y los árboles alrededor. Y aunque el video estaba borroso por las salpicaduras de agua, había algo claro. No parecía una persona común. Sus movimientos eran pesados. Tenía dirección. Parecía muy acostumbrado al lugar, como si realmente perteneciera ahí. Hay quienes creen que la criatura en el video podría ser Pie Grande o tal vez un animal grande parecido a un simio que aún no se ha identificado por su aspecto peludo y la forma en que caminaba, casi como una persona. Pero sin importar la explicación que se dé, hay algo que no se puede negar. Lo que se vio en el video no es algo común y hasta ahora todavía no hay una respuesta clara sobre qué era realmente. Número 15. El gigante en China. En el este de China, la historia comenzó en un sitio arqueológico llamado Yaoya, en la provincia de Shandong. En 2016, los arqueólogos realizaron una excavación a gran escala en el lugar, y lo que descubrieron no era común. Todo provenía de la época de la cultura Longshan, hace unos 5.000 años, pero lo que más llamó la atención durante la excavación fue que se encontraron esqueletos de hombres que eran más altos de lo normal para esa época. Había uno que se estimaba medía 1.9 metros de altura y muchos más medían 1.8 metros o más. En la actualidad, eso es normal, pero si regresas a esa época, la diferencia era enorme. Eso significa que estas personas eran más altas que la mayoría de sus contemporáneos. Y no solo eso, en el mismo lugar también encontraron vasijas de colores, objetos de jade y casas con habitaciones y cocinas separadas. Los investigadores también notaron que los individuos más altos fueron enterrados en tumbas más grandes y por eso tenían más acceso a alimentos más nutritivos como el mijo y el cerdo. Pero hay un detalle que te hará pensar aún más. Algunas de las tumbas grandes tienen rastros de daño, tanto en los huesos como en los objetos dentro, como si hubiera ocurrido algún disturbio, especialmente en las personas de alto rango. Y ahí entra la pregunta, ¿qué más habrá pasado en esta comunidad que aún no entendemos completamente? Número 14. Los gigantes de la cueva Lovelock. En Nevada, en 1911, 2 mineros entraron en una cueva estrecha cerca del pueblo de Lovelock. Su objetivo era buscar guano de murciélago que se utiliza como fertilizante. Dentro de la cueva encontraron docenas de esqueletos, más de 40. Ahí comenzó la historia. Pero todo se volvió aún más extraño cuando algunos dijeron que algunos de los huesos eran más grandes de lo normal. Hay reportes que dicen que llegaban a medir hasta 2.5 metros de altura, o sea, entre 7 y 8 pies. Y no solo eso, hay detalles que avivaron aún más el debate. Cráneos grandes, cabello rojo y sandalias enormes.
Hay una que se estima mide 15 pulgadas de largo, que es casi talla 29 en Estados Unidos. También hay ropas que parecen hechas para cuerpos mucho más grandes que los de una persona común. Según la historia, pelearon contra estas personas durante mucho tiempo, hasta que el último grupo se escondió dentro de la cueva. Ahí, supuestamente cerraron la entrada con ramas y la quemaron para que ya no pudieran salir. Hay quienes creen que las marcas de quemaduras cerca de la entrada de la cueva apoyan esta historia. Con el paso del tiempo, algunos huesos desaparecieron. Se dice que algunos cráneos fueron enterrados de nuevo, y los más grandes, hasta ahora, todavía se debate si son reales o no. Entonces la pregunta es, ¿Lovelock Cave es realmente evidencia de una raza de gigantes? ¿O es solo un misterio que se hizo más grande a medida que la historia se contaba una y otra vez? Número 13. La filmación de Patterson. El 20 de octubre de 1967, en un lugar remoto de Bluff Creek en California, Roger Patterson y Bob Gimlin grabaron un video que hasta hoy sigue siendo uno de los más estudiados en el mundo de las criaturas misteriosas. En el video se puede ver a una criatura fuerte, una criatura grande caminando al lado del río en medio del bosque. Camina sobre dos patas y su cuerpo está cubierto de un pelaje oscuro y rojizo. Los investigadores la llamaron Pat. Mientras grababa el video, se estima que Patterson estaba a unos 60 a 90 pies de distancia de la criatura. En una parte del video, la criatura voltea hacia la cámara, como si supiera que alguien la está observando. Y Roger Patterson mismo, hasta su último aliento en 1970, sostuvo que el video era real. Pero hay algo seguro, el debate aún no ha terminado. Han pasado muchas décadas, pero hasta ahora nadie ha podido probar completamente que el metraje de Patterson-Gimlin es falso. Y esa es exactamente la razón por la que sigue siendo uno de los videos más legendarios en este tipo de conversaciones. Número 12. Dos gigantes en la montaña en Brasil. En una isla remota llamada Ilha do Mel, a unas 2 millas de la costa del sur de Brasil, apareció un video que de repente se volvió viral en internet. En el video se pueden ver dos criaturas que se estima miden alrededor de 10 pies de altura. Según los testigos, solo estaban haciendo senderismo con la familia cuando notaron a las dos criaturas de pie, una al lado de la otra en la cima de la montaña. Y por su tamaño, las plantas alrededor solo les llegaban a las rodillas. Según los reportes, uno de ellos parecía estar mirando a lo lejos, mientras que el otro solo estaba parado al lado. Ambos se movían, pero de una manera extraña, con movimientos más largos, más lentos, menos naturales. Debido a la rapidez con la que se difundió el video, incluso el gobierno local se vio obligado a reaccionar. Publicaron un mensaje que parecía una broma, diciendo que había criaturas extrañas disfrutando de la costa de la isla, como si fuera una broma. Pero también admitieron que ya no se podía ignorar el video, y aquí fue donde comenzaron las especulaciones más intensas. Alguien dijo, Nephilim, aliens, solo un disfraz o un truco de cámara. Pero había una pregunta que se repetía una y otra vez. Si eso fuera real, ¿qué estaban haciendo dos seres tan grandes en un lugar donde casi no hay gente? Número 11. Las huellas gigantes en Nigeria. En un bosque remoto de Nigeria, unos cazadores encontraron algo que no esperaban. Huellas. Pero no era una huella común. Medía más de 20 pulgadas de largo y casi 10 pulgadas de ancho, y la profundidad de la huella parecía que algo muy pesado había pasado por ahí. Le tomaron una foto con una cámara vieja, y en la foto la forma era clara, parecía un pie humano, pero era enorme. El lugar donde la encontraron estaba lejos de cualquier aldea, muy adentro del bosque. Casi nadie va ahí. Según los cazadores, mientras seguían las huellas, sintieron algo extraño. Había sonidos que no podían explicar, sonidos entre los árboles. Siguieron el rastro por casi 1 milla, hasta que de repente desapareció en una parte rocosa del suelo. Pero para los ancianos del lugar, esto no es nada nuevo. Desde hace mucho tiempo ya existen historias sobre gigantes en ese bosque. En varias comunidades de las regiones del sur y del Cinturón Medio, existen tradiciones orales que dicen que hay seres enormes que han estado vagando por la selva profunda desde hace mucho tiempo. Incluso antes de los tiempos modernos, los bosques de Nigeria, incluyendo la reserva forestal de Omo, eran algunas de las últimas partes que quedaban de la antigua selva tropical en África Occidental. Extensos, densos y poco explorados. Si hay algo escondido dentro de ellos, es posible que haya estado ahí por mucho tiempo y hasta ahora no se haya visto completamente. Y todavía nadie sabe qué dejó esas huellas. Lo único que quedó fue la clara evidencia
de que una criatura enorme pasó por ese bosque, una criatura que no coincide con ningún tipo de animal conocido. Número 10. Los supuestos esqueletos gigantes encontrados en Israel. Israel ha sido conocido desde hace mucho tiempo por sus descubrimientos de objetos antiguos, pero hay algunos hallazgos que son demasiado controvertidos para ser ignorados. Hay fotos que se han difundido en línea. Muestran esqueletos que son muchísimo más grandes que una persona normal, y según algunos, es posible que esas criaturas hayan medido más de 9 pies de altura. Por eso, esto se relacionó de inmediato con las historias sobre los Nefilim, unos seres gigantes mencionados en la Biblia. Hay partes que dicen que cuando los exploradores entraron en la tierra de Canaán, la gente parecía como saltamontes en comparación con los seres que vieron allí. Si estas imágenes son reales, posiblemente sean la evidencia actual de esas historias. Otros dicen que tal vez la persona era simplemente muy grande. Pero el problema es que no solo hay 1 o 2 reportes. Se dice que se han descubierto en diferentes lugares, como si no fuera solo un caso, sino toda una población. Sin embargo, la mayoría de los arqueólogos no estuvo de acuerdo. Lo llamaron un engaño o una broma. Esa es su interpretación de los restos. Pero aún así hay una pregunta que no desaparece. ¿Por qué este tipo de evidencia sigue apareciendo una y otra vez? Y luego de repente simplemente desaparece. Número 9. El gigante en la naturaleza salvaje de Alaska. Un cazador estaba grabando imágenes de la vida silvestre con una cámara antigua cerca de un río. Todo parecía normal hasta que notó algo extraño a lo lejos. Una sombra enorme que se movía en medio del bosque. Se podía poner de pie y, según él, no medía menos de 12 pies de altura. Su forma de caminar tenía pasos largos y parecía que podía cubrir una gran distancia en solo unos cuantos pasos. Es como si tu mente te dijera que te alejaras, que no se acercara, que se quedara lejos y siguiera grabando a la criatura. En el video se puede ver al gigante moviéndose entre los árboles. Árboles que podrían ralentizar a cualquier persona, pero a él no le costaba trabajo. Caminaba directo sin detenerse. Y su apariencia, brazos largos, cuerpo ancho y una manera de moverse como si viniera de tiempos antiguos. Es como si no perteneciera al mundo moderno. Ningún movimiento de esa criatura coincidía con ningún animal conocido. Por eso, cuando mostraron el video a los ancianos en Alaska, ellos no se sorprendieron. Según ellos, desde hace mucho tiempo ya existen historias sobre los gigantes de las montañas, seres que han sido parte de su tradición por muchas generaciones. No es una historia nueva. Se dice que estas criaturas evitan a los humanos, pero de vez en cuando se aparecen ante personas que se adentran demasiado en el bosque. Hay quienes dudan y dicen que tal vez solo era un alce o un oso, que se veía extraño por la distancia y la luz de la nieve. Y es cierto, muchas veces la vista puede engañarnos en este tipo de lugares, pero según el cazador, él sabe distinguir entre un animal y lo que vio ese día. Número 8. Los huesos gigantes en una cueva de Tailandia. En los sistemas de cuevas remotas de Tailandia, algunos exploradores e investigadores encontraron algo extraño: huesos. Pero no son huesos ordinarios. Hay fémures, cráneos y cajas torácicas que son mucho más grandes que los de una persona normal. Según los guías locales que han estado explorando estas cuevas durante mucho tiempo, hay partes de la cueva que están llenas de estos restos. Ellos los llaman los restos de los antiguos gigantes. Hay un cráneo que fue colocado junto a uno normal, y es casi el doble de grande, y según la apariencia de los huesos no parece de un animal, se parece más a un humano, pero es mucho más grande. Hay otra conexión interesante. En Filipinas hay historias sobre criaturas gigantes llamadas Capri. Criaturas que se dice que alcanzan hasta 10 pies de altura y viven en los bosques y cuevas. Si comparamos las descripciones de las historias antiguas, son casi iguales a las evidencias encontradas en las cuevas de Tailandia. Así que la pregunta ¿es posible que las leyendas tengan un origen en experiencias reales? La mayoría de los científicos no creen esto de inmediato. Esto se debe a la distancia de los lugares y a la duda de si esto es real. Pero los investigadores locales siguen documentando todo. Y con el tiempo, la evidencia sigue aumentando, aunque todavía no está claro qué significa realmente esto. Número 7. El gigante que hace lagartijas. Caminas por una montaña empinada. El viento sopla fuerte. Las nubes son densas. El ambiente está silencioso, hasta que ves algo que no esperabas. En la cima de una montaña remota hay algo que se está moviendo. Y cuando la cámara hizo un acercamiento, ahí se vio a una criatura enorme parecida a un humano que estaba haciendo lagartijas. En el video grabado con una cámara antigua,
Se puede ver el tamaño y la fuerza de la criatura. Sus manos están apoyadas en el suelo rocoso. Lentamente baja su cuerpo. Luego se empuja hacia arriba de nuevo, como una lagartija normal, pero quien la hace no es normal. Cada movimiento está controlado. Sus pies están separados, y el tamaño de su cuerpo hace que toda la montaña a su lado parezca pequeña. La cámara tiembla mientras el excursionista intenta enfocar, porque no sabe qué está viendo. Parece que no es solo una criatura, es como algo hecho para la fuerza. Pero lo más extraño aquí no es su apariencia, sino lo que está haciendo. No se está escondiendo, no está huyendo. En cambio, está haciendo ejercicio en medio de un lugar vasto. En uno de los lugares más remotos del mundo, parece que no le teme a nada. Parece que sabe que él es el más fuerte en ese lugar. Número 6. El soldado gigante. Hay un video que se volvió viral en línea que muestra a un hombre extremadamente alto afuera de una tienda de conveniencia en Estados Unidos. Pero si lo miras bien, notarás algo extraño de inmediato. El hombre mide aproximadamente entre 7 y 8 pies de altura, es mucho más alto que las personas a su alrededor. Y no solo eso, está acompañado por personal militar que tiene una altura normal. Ahí es donde la diferencia se nota aún más. Por eso, hay teorías que dicen que el ejército podría estar involucrado en la creación de los llamados supersoldados, personas que fueron fortalecidas o hechas más grandes de lo normal. Por eso, para algunos, este video es como un vistazo accidental a algo que el público no debería ver. Pero hay otros que tienen una explicación más sencilla. Dicen que tal vez el hombre solo está parado en un lugar más alto, por eso parece más alto. Eso es posible. Pero eso no explica completamente la apariencia del cuerpo que se ve en el video. Y sobre todo, ¿por qué no hay una explicación oficial de ninguna agencia? Debido a ese silencio, el misterio solo se intensifica. Número 5. La grabación de Bigfoot de Canadá. Los vastos bosques de Canadá han sido durante mucho tiempo fuente de reportes sobre Bigfoot. Pero hay una grabación que es más clara que la mayoría. Fue tomada con una cámara trampa en Columbia Británica. En el video se puede ver a una criatura grande caminando en medio del denso bosque. Su forma de caminar tiene pasos largos, y con cada paso parece avanzar más rápido de lo que normalmente puede un humano. Se estima que la criatura en el video mide alrededor de 9 pies de altura, está cubierta de pelo oscuro, y sus movimientos son confiados. Parece saber que él tiene el control de ese lugar. Por lo general, los videos de pie grande son borrosos o están demasiado lejos, pero aquí se pueden ver bien los detalles, el movimiento de los brazos, la forma del cuerpo, e incluso en la cara se pueden notar algunos rasgos. En una parte del video, la criatura gira ligeramente hacia la cámara. Es como si supiera que alguien lo está observando. Y después, de repente, desapareció en el bosque. Para los indígenas del lugar, esto no es sorprendente. Desde hace mucho tiempo conocen a esta criatura como Sasquatch. No como una leyenda, sino como una parte real de su experiencia. Para ellos, esto no es algo nuevo. Este video es solo una confirmación de lo que han sabido durante mucho tiempo, que en los bosques más remotos de Canadá existen criaturas que se mueven entre los árboles. Llámales Bigfoot o Nephilim, ahí están. Número 4, la figura gigante en California. Había una persona que solo estaba grabando un video del atardecer en las colinas de California, pero mientras filmaba notó algo a lo lejos. En la cima de una colina había una criatura enorme de pie. No se movía. Solo miraba ladera abajo. Se estima que medía unos 10 pies de altura y la forma de su cuerpo era casi como la de un humano. Intentó hacer zoom con la cámara tanto como pudo, y en la grabación se puede ver a la criatura permaneciendo en silencio, como si estuviera escondida al borde de la montaña. Es como si supiera que alguien lo estaba observando. Lo más sorprendente es que él no creía en estas cosas. Durante mucho tiempo se burlaba de este tipo de historias. Para él, todo eso eran solo leyendas. Hasta ese día. Porque ahora tiene un video que no puede explicar. Ahí fue donde comenzó un debate aún más intenso. ¿Es posible que todavía haya gigantes en ese lugar? Mucha gente en línea revisó el video, pero hasta ahora no hay una respuesta clara, porque al final la criatura en la colina solo estaba de pie, en silencio, y luego desapareció. Número 3. El clip del museo, un esqueleto que está en exhibición en un museo. Se estima que mide unos 165 centímetros de altura, o alrededor de 5 pies 5 pulgadas, nada fuera de lo común. Pero mientras continúa la explicación, hay un detalle que de repente lo cambiará todo. Según la explicación en el video, el esqueleto que está en exhibición en el museo no es de un adulto, sino de un niño.
Se estima que tiene entre 8 y 10 años porque si miras los huesos todavía tiene dientes de leche. Eso significa que aún no tiene todos los dientes permanentes. En pocas palabras, el cuerpo está en la etapa de un niño, pero el tamaño no corresponde a la edad. Es más grande de lo que esperarías para un niño normal. Por eso muchos de los que vieron el video pensaron de inmediato en un gigante o una criatura extraña. Y esa es la razón por la que la gente no puede dejar de pensar en este video, porque mientras lo miras parece una persona. Pero cuanto más te fijas en los detalles, más difícil resulta explicarlo. Así que la pregunta es, ¿qué es realmente lo que hay en ese museo? ¿Es un niño o algo más extraño? Número 2. El gigante que sale de la cueva en Cabo San Lucas. Compartido por primera vez en julio de 2022 en TikTok, en el video se puede ver a una criatura parecida a un humano que sale lentamente de una cueva al costado de una montaña rocosa. A primera vista es fácil pensar que solo es una persona. El que subió el video originalmente no dijo de inmediato que era un gigante, solo lo llamó un posible Sasquatch. Pero a medida que el video se fue haciendo viral, mucha gente empezó a dar sus propias explicaciones. Algunos dijeron que esto era una prueba de la existencia de gigantes. Algunos dijeron que era otra criatura. Lo más extraño de este caso es que mucha gente analizó cada parte del video. Estudiaron el movimiento, el tamaño, la distancia, y mientras más lo analizaban, más difícil resultaba explicar. Es como si hubiera algo que no encaja con una persona normal, un detalle que no se nota de inmediato. Pero una vez que lo ves, no puedes sacártelo de la cabeza. Eso significa que ya supera el tamaño normal de una persona, pero aún así, sus movimientos y apariencias siguen pareciendo humanos. Algunos incluso dijeron que parecía que llevaba ropa puesta. Por eso la pregunta se volvió aún más complicada. ¿Qué fue realmente lo que vieron? ¿Fue solo una persona que vivía sola en la montaña y se equivocaron al medir su tamaño? ¿O era una criatura que aún no entendemos? El problema es que todas las evidencias parecen apuntar a dos respuestas diferentes, y ninguna de ellas es suficiente para explicar todo. Mientras nadie pueda ir directamente a la cueva y medirla correctamente, esto seguirá siendo una de las criaturas más misteriosas que se hayan registrado. Número 1. El verdadero gigante en la historia. No todas las historias sobre gigantes son un misterio. Algunos sí fueron personas reales, pero con un tamaño fuera de lo normal. Uno de ellos es Jacob Nacken. Nació el 15 de febrero de 1906 en Düsseldorf. Llegó a medir 7 pies 3 pulgadas. Desde niño ya se notaba su altura inusual. Su familia también era alta, pero él sobresalía mucho más. No solo era alto, también sobresalía mucho más que los demás. Comenzó a hacerse conocido en los circos de Europa, donde su altura se usaba como la principal atracción. Usó nombres artísticos como Uranus y el gigante de Renania. Viajó a diferentes países y hasta formó parte de la Feria Mundial de Nueva York de 1939, donde miles de personas se sorprendieron con él. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, se unió a la Wehrmacht y se convirtió en el soldado más alto según sus registros. En agosto de 1944 fue capturado junto con su grupo en Francia. Se convirtió en prisionero de guerra en Inglaterra hasta que terminó la guerra. Después de la guerra, se mudó a Estados Unidos en 1950 junto con su esposa. Allí trabajó usando su altura única como Santa Claus, artista en Ripley's Believe It or Not y en varios programas de televisión. Y falleció en 1987 a la edad de 80 años. Así que la pregunta es, ¿crees que todavía hay gigantes escondidos en nuestro mundo? ¿O crees que todo esto tiene una explicación que aún no hemos descubierto? Ahí están las historias que siguen buscando respuestas.